Voy a pedir que estas mañanas abren sus Biblias a la epístola de Filemón. Epístola de Filemón. Vamos a comenzar en el versículo 8. Filemón, capítulo 1, versículo 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a tus, pues recíbele como a mí mismo. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, una vez más. Señor, sabemos que eres tan gran y tan bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que hoy en este día, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, que los abras nuestros ojos, Señor. Señor, para poder escudriñar y traer entendimiento a tu palabra. Señor, que no solo hagamos a ser oidores, por ser hacedores de tu palabra. Señor, sabiendo que a través de tu palabra los impulsa, Señor, tu espíritu a obedecer a través de amor, Señor. Y te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, y tu pueblo dice, amén. Tomen asiento. Siempre para mí el privilegio cuando vengo con ustedes a compartir es para mí, y no se preocupen, Pastor Mario viene ya de regreso, regresa el martes y van a estar con ustedes nuevamente. Esperamos que el Señor le haya dado un tiempo de alento y refrescarmente con su esposa, con este tiempo que ha tomado. Pero hoy, en este día, los encontramos en esta epístola. Le tomé el tiempo la última vez que estuve con ustedes en compartir que para mí Filemón es una joya que se encuentra en el Nuevo Testamento. Una de las muchas epístolas y cartas que son acreditadas para Pablo de haber escrito, y aquí Filemón, como tengo costumbre, 28 años después de la cruz, Pablo escribe a Filemón. Es durante su primer encarcelamiento. La historia nos dice que probablemente así cuando escribió Filemón, también escribe Efesios y la carta a la iglesia de Colosenses. Y probablemente, como miramos que aquí en esta carta a Filemón, realmente es la iglesia de Colosenses, donde se reúne el grupo de creyentes en la casa de Filemón. Es importante para nosotros tomar ese tiempo y mirar que aunque Epafras es el que se ha dado crédito por engendrar esta iglesia, a través de la obra de Pablo, que Dios estaba cumpliendo a través de él, esta iglesia fue engendrada, plantada, y la responsabilidad de la iglesia pasó de Epafras a Filemón. Es importante tener ese tiempo, como lo comenté con ustedes la última vez, en ese tiempo la esclavitud en el Imperio Romano era más de la mitad de la población de la gente.
números, si pudiéramos poner números de la población que era en ese tiempo, eran de casi 80,000 millones de personas y más de la mitad de ellos eran esclavos. Quizás preguntan, Javier, ¿por qué es importante reconocer esto? Porque es importante porque como eran esclavos, había estas barreras, muros, entre los que no eran esclavos y los que sí eran esclavos. Y en ese tiempo no dependía de raza ni de color, simplemente si estabas endeudado o afortunadamente estabas en esa posición de ser esclavitud, legalmente no eras ni considerado como persona. Pero cuando Cristo fue predicado y el amor de Dios es el que derramó esos muros, trajo abajo esas barreras. En Cristo no hay esclavo, ni libre, judío, ni gentil. Todos son igual. Y la familia en Cristo, debemos dejar que Dios a través de nuestras vidas obre en nosotros y cumplir que esas barreras y esos muros hayan derrotados y quitados. El amor de Cristo que hemos recibido es el que nos trae el perdón. Y como hijo o hija de Dios, es importante que así como nosotros hemos sido perdonados, también nosotros, el deber de nosotros es perdonar a nuestro prójimo. Las relaciones cristianas deben de estar llenas de perdón y acepción. Y yo entiendo que esto para muchos de nosotros es algo difícil en hacer. Muchos dicen, pues yo sí te perdono, pero no se me va a olvidar. La bendición que cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y hemos recibido su perdón, la palabra nos recuerda que los pecados anteriores Él ya nos los recuerda. El perdón no es necesario, es para nosotros de recibir, pero cuando la palabra los trae este impulso de también, así como hemos sido perdonados, debemos de perdonar. No nomás es para la otra persona, pero sí es para nosotros, porque no haya esa separación entre nosotros y nuestro Dios viviente. Filemón era amigo de Pablo y quizás el dueño legal del esclavo Onésimo. Y aquí Pablo, cuando es guiado por el Espíritu Santo a escribir esta carta, es una carta como toda esencia, una oración de intercesión por Onésimo, que Filemón no castigara, sino que lo perdonara y lo restaurara, no como esclavo, sino como un hermano en Cristo, aún más. Así que si están tomando notas, esta pequeña frase quiero dejar con ustedes este día. El amor de Cristo es que habita en nosotros, debe movernos a una obediencia en acción. Ese es el amor de Dios. Filemón 1, 8 al 12 es por amor a Cristo. Filemón 1, 13 al 16, si amamos, obedecemos. Filemón 1, 17 al 25, obediencia es amor. Los encontramos hoy en este día y como las notas quizás dicen hemos puesto en el boletín que íbamos a cubrir nomás ciertos versículos hoy en este día, pero voy a intentar como dicen, meterle cambio. Y quiero acabar hasta el versículo 25.
Lo sellamos en el versículo 8 de nuestro texto. Entonces dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Llegamos a este punto y mi deseo es, pues, como les digo, es terminar. Aunque tengo mucha libertad en mandarte lo que conviene. En el versículo 1 de Filemón dice que Pablo se declara como pecador, prisionero por predicar. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia. Junto con los hermanos Timoteo, y declara a Filemón como nuestro colaborador. La identificación aquí, como encontré, que no es necesariamente como la gente piensa cuando se declaran prisioneros, que generalmente es por un delito, por una deuda que se debe, sino la idea que lleva esta palabra aquí, prisionero, es una persona que está dominada por afecto o pasión. Pablo estaba dominado por el amor de Dios y su afección, su amor por el Dios viviente, por Cristo, por lo que Cristo iba cumplido por él en la cruz. Oí mencionar esta semana esta frase. Y yo pienso que aquí en esta podemos hallar aplicación para nuestras vidas. Comienzo a entender que quizás por eso Pablo se declaraba prisionero de Cristo a través del amor, la afección que Pablo le tenía a Cristo. La frase es que en lo peor que estuvimos nosotros, en lo peor que donde Dios los vio, en lo peor, en lo más abajo donde Dios los encontró, aún así nos amó. Y miro y leo este versículo y comienzo a entender que Pablo iba recibido perdón de Cristo. Y quizás se recordaba que a donde él estaba quizás lo más abajo, lo más perdido, lo que Dios hizo por él en la cruz. De la misma manera, Efesios 3:1 dice, cuando pensando en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Fue rescatado del pecado, perdonado, y aún por su amor a Cristo estaba encarcelado ahora físicamente. Y dice aquí que quizás era por el bien de otros. Filemón 1:1, una vez más, versículo 1 dice, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, amado, querido, estimado. Filemón, el nombre es que significa que el que besa. Y me gusta que Pablo en su sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, comienza a preparar lo que le va a pedir. Lo declara como amado, colaborador, estimado. Colaborador es trabajador y ayudante, compañero. Y Pablo le está mandando estas palabras a Filemón, diciéndole, yo reconozco que eres un hermano, pero también eres siervo de Dios viviente. Eres mi compañero en la obra de Dios. Por eso cuando comenzamos aquí en el versículo 8, donde dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene.
Versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo tenía el derecho de decirle, como de liderazgo de Filemón y de la iglesia en ese tiempo, de decir, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. Pero en lugar dejó que la decisión fuera voluntaria de Filemón. Que la decisión de uno venga voluntaria, no porque estemos forzados en hacer lo que se debe de hacer, porque así como dice Filemón, una vez más, versículo 8 al 10, la Nueva Traducción Viviente, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría extergértelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Pablo podía exigírselo. Lo podía haber ordenado, mandado. El comentario de aplicación de vida dice, Pablo podía haber usado su autoridad, ordenándolo que tratara amablemente con el esclavo fugitivo Onésimo. Pero Pablo basó su petición en su propia autoridad, no en su propia autoridad, sino en el compromiso cristiano de Filemón. Lo recordó que Filemón no nomás era un hijo de Dios, pero era siervo de Dios, y la responsabilidad y representante de Cristo le caía a Filemón. Filemón, si eres cristiano, yo sé que eres cristiano. Filemón, yo sé que eres siervo de Dios. Filemón, yo sé que pones tu vida por otros. Tener en cuenta que en la casa de Filemón, donde se congregaba la iglesia de Colosenses, yo sé que estás dispuesto a la obra del Señor, Filemón. Pero no quiero ordenarte, no te quiero mandar que hagas algo a fuerzas. Pero quiero que tú solito hagas la decisión, porque quien es Cristo que mora dentro de ti te impulse a hacer lo que es correcto. Quizás hoy en este día eres padre, eres madre. Quizás tienes responsabilidad, autorización en tu hogar, en el trabajo. Y tenemos que tener en cuenta que ser el ejemplo como Cristo depende de nosotros, no del mundo. Como yo me comporto, no debe de ser dependiente como otros se comportan con mí. Me recuerdo de un hermano que dice que le abrió la puerta a unas personas que estaban entrando a un restaurante. Y pues ya ve que el tiempo de ahora es muy diferente. Las mujeres dicen que le dijeron, yo no necesito ningún hombre que me abre la puerta, yo la puedo abrir yo sola. Y dice, pero yo no te abro la puerta porque simplemente que eres mujer, yo la abro la puerta porque yo soy un caballero. De la misma manera, como cristianos, nosotros hacemos lo que es recto y está bien porque somos hijos y hijas y representantes de Cristo, de Dios viviente. La pregunta es, cuando sabes que
Cuando sabes que algo está bien y tienes el poder de exigirlo, ¿lo haces de voluntad propia o lo hacemos hasta que nos los piden que lo hagamos? Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. Una vez más, en la aplicación de vida nos recuerda que los creyentes se reunían en el hogar de Filemón. Versículo 2 de Filemón dice que en la iglesia que está en tu casa. Entonces recuerda, si el Filemón tenía esa responsabilidad en su hogar, como marido y el liderazgo en su hogar, pero no solo de su hogar, pero de la iglesia de Colosenses. La responsabilidad y cómo iba a responder él iba a afectar a todos los creyentes de esa región. Pues si Filemón no perdona y encarcela y trata mal a Onésimo, entonces quiere decir que realmente lo que predicó Pablo no es realmente correcto o real. Sí hay diferencia entre esclavo y libre. Sí hay diferencia entre el rico y el pobre. Sí hay diferencia entre el griego y el gentil. De una simple acción, la responsabilidad que Filemón tenía en ese momento, Pablo podía haber dicho: Filemón, quiero que hagas esto porque acuérdate que el mensaje de la cruz está ahorita para decidirse en lo que vas a decidir en hacer. Pero no fue así. Pablo, en su sabiduría, a través del Espíritu Santo, le escribe a Filemón, sabiendo que eres cristiano, sabiendo que eres siervo de Dios, sabiendo que tú eres el liderazgo de tu hogar, haz lo que es bueno y correcto. Colosenses 3:17, la Nueva Traducción Viviente, dice: y todo el que haga o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos debe de ser. Colosenses 4:17 dice: además, asegúrate a llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Es nuestra responsabilidad como nosotros nos comportamos. Estaba comentando con un hermano ahorita hace ratito un dicho que dice que el evangelio siempre debe de ser predicado y cuando es necesario usar palabras. Es la vida que Dios nos ha dado, que es como predicamos el evangelio. Nuestras respuestas, nuestras acciones, nuestro convivir, nuestra manera de ser. ¿Cuál es la diferencia de esa hermana? Dicen, es que anda queriendo quedar bien. ¿Ah? Oye, el hermano anda de barbero, como dice así, ¿ah? Pero para el hijo o hija de Dios, esa es la responsabilidad, porque Dios mora dentro de nosotros. Y el impulso es de amar y obedecer y traer honra a mi Señor. ¿Y cómo podemos aplicar eso en la vida de nosotros sino contra nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra hermana? No solamente orar y traer estudio de palabra, pero con hechos hacer las cosas que es necesarias para Dios viviente. Dios le da gozo en utilizar nosotros como instrumentos. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para la obra, para el ministerio. Wiersbe dice que junto con esta epístola
epístola. Filemón fue enviada por medio de Tiquio. Y ¿cómo? Tequico, ¿O Kiko? Y este puntito me miro aquí que aún así Dios, o quizás Pablo pensando, por si en caso algo pasa, no nomás voy a mandar a Onésimo, pero también voy a mandar a Tiquiquio con él, para asegurarse que lo que se tuviera que hacer se cumpliera. Envió la carta de Efesios, Colosenses y Filemón. Las 3 cartas, ni el nuevo creyente en Cristo, Onésimo, con Tiquiquio. La responsabilidad, aunque Epafras era el que iba utilizado para plantar y engendrar esa iglesia en Colosenses, la responsabilidad del liderazgo le iba caído a Filemón. Filemón 1:23 dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Miramos que Epafras, yo creo, le iba llevado la noticia de lo que estaba sucediendo y también fue encarcelado a través de su fe. Pero gracias a Dios que a través, decimos la palabra discipulado, que aunque Epafras fue quitado de esa obra, la iglesia no subió porque la responsabilidad le cayó a Filemón y la obra siguió. Para esos hermanos y hermanas que están en la obra, la responsabilidad que Dios los ha dado, no solo de ser ejemplos, pero de entrenar y discipular a otros alrededor de nosotros. Siempre estar atento de el ejemplo que el creyente más maduro quizás, o el que lleva más tiempo, se dice la palabra en inglés season. Tienen ya tiempo en la obra, ya han visto, ya han pasado por pruebas y a veces por pruebas de fuego. La responsabilidad de ellos le caen de entrenar y recordar a otros. Muchos piensan que cuando uno se entrega a Cristo, que todo va a ser rosas y cosas suavecitas y bonitas, pero no saben que vamos a pasar por tormentas y que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, aunque sea refinada por fuego, al fin se va a cumplir para la gloria de nuestro Señor. Se pone uno la mano a la obra y comienza a prestarse uno para las cosas del Señor. Y vienen los problemas. Problemas con hijos, con hijas. Problemas con salud. Problemas con el trabajo. Problemas con dinero. Problemas con relaciones afuera y dentro de la iglesia. Para nosotros que estamos en la obra, es una bendición cuando un hermano o una hermana nueva se prestan para el ministerio. La emoción y la alegría que los da. Pero también es nuestra responsabilidad de decirle al hermano o a la hermana: prepárate. Mantenerse en oración. Mantenerse firmes en la palabra de Dios, porque la prueba, si no está todavía aquí, va a estar pronto. Y es la vida del creyente, entrando a la tormenta, pasando por la tormenta o saliendo de esa tormenta.
Versículo 10 al 12 de nuestro texto dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. No puedo evitar de imaginarme las cosas que quizás Onésimo dijo o hizo antes que huyera de Filemón. Hay comentarios que dicen que quizás le robó, no sé qué robaría, no sé si era dinero, cosas, ganado, quién sabe. Lo que ha de haber dicho entre los esclavos que estaban ahí en la casa de Filemón y los creyentes. Y yo no sé si ustedes han pasado por eso, pero a veces lo que dicen de uno, aunque no es golpe físico, el golpe emocional en veces es profundo. Pablo le manda a decir a Filemón que esta era inútil en un tiempo. Y esta palabra inútil es dicho de una persona que no puede trabajar o moverse, que no está apta para el servicio, es improductivo y es inservible. No es bueno para nada. Se me vienen otras palabras, pero no se pueden decir del púlpito. Inservible. Mismos versículos, Nueva Traducción Viviente dice así: te suplico que les muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¿Recuerdan que leímos en el versículo 8 que Pablo estaba intercediendo por Onésimo? Pero algo que Pablo dice, se declara ya como anciano, ya mayor. Ya no era el Pablo que iba tenido ese encuentro con Cristo en la vía de Damascus. Ya iba pasado por pruebas, luchas. Y Pablo quizás hablaba de experiencia por algo que él quizás iba pasado. Me recuerdo de Marcos. La palabra dice en el libro de Hechos 15, y para mantenerlo en contexto puede ser de 36 al 41. Pero el versículo 38 voy a leer, dice: pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en tiempos pasados, desde Panfilia, y no lo había ido con ellos a la obra. Y hubo tan descuerdo entre ellos que se separaron del uno al otro. Barnabás tenía el deseo a llevar a Marcos, pero Pablo se recordó que Marcos a un tiempo se regresó. En inglés se dice quit, aventó la toalla. Le dio miedo, quién sabe, como estaba más joven. Y tan fuerte fue el desacuerdo entre Pablo y Barnabé, que ya después de esta área en las escrituras ya no se oye hablar de Bernabé. El que era a un tiempo hermano, el que respondió por Pablo, ¿se recuerdan? Que él habló y respondió por Pablo cuando no creían que era realmente cristiano.
Pero el desacuerdo, las palabras que se han de haber dicho, y si puedo decir, quizás se han de haber enojado. Y como han dicho muchos, tú haz lo que tú quieras y yo voy a hacer lo que yo quiero. Tú dale por allá y yo le doy por acá. Y si los vemos en la eternidad, pues los miramos. Pero aquí en la iglesia no los tenemos que ver. ¿Eh? Y cuando miro que Pablo escribe aquí ya como mayor y anciano, quizás esto tenía Pablo en su memoria. Filemón recuerda que Onésimo es cristiano ya. Es un hijo del Dios viviente. Y como tu padre espiritual no quiero tener un desacuerdo contigo en mandarte o hacerte que hagas lo que es correcto. Prefiero pedirte el favor que lo hagas de tu propio deseo con amor de Dios viviente. Perdona a Onésimo, perdónalo, no como esclavo, pero perdónalo como hijo de Dios, que es y tú eres también. La amistad muchas veces tenemos que reconocer que es importante. Les digo a muchos jugando, tienen dos oportunidades: de amarme ahorita o amarme en la eternidad. Pero de todos modos me van a amar. Escojan qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Y así es cuando miramos que Pablo, en la sabiduría que Dios le iba dado, le pide este favor a Filemón. Filemón 23, 25, en la Nueva Traducción Viviente dice: mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos. Marcos estaba ¿con quién? Con Pablo. En un tiempo anterior, Marcos quizás no era inservible, quizás no estaba dispuesto a la obra, quizás no quería cumplir con lo que se tenía que cumplir. Pero aquí no miramos solamente que estaba con Pablo, pero miramos que también Pablo lo identifica como compañero y compañero de prisión con él. ¿Cómo Dios cambia a la gente? Siempre hay esperanza. Nunca es el fin hasta que estemos delante de nuestro Señor. Colosenses 4, 7 al 9 dice: todo lo que a mí se refiere os lo haré a saber. Tequiquio, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual envío a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Esta escritura la comparto porque miramos que aquí, una vez sabemos que va Onésimo acompañado con Tequiquio, para entender, para recibir, a enterarse. Y luego manda a avisar Pablo que es un fiel hermano y amado de él. El comentario Wiersbe dice: vemos un hermoso cuadro de lo que el Padre ha hecho por nosotros en Jesucristo. Todos somos Onésimo. Todos, aunque
quizás, le dije a uno de los hermanos, quizás algunos de ustedes nacieron salvos, ¿verdad? Quizás unos de ustedes sí. Pero yo sé que yo no fui nacido salvo. Y yo sé que yo también era esclavo del pecado y estaba perdido. Así como Onésimo. Y reconozco el gran perdón que Dios me ha dado a mí. Lo conocemos a través del Evangelio de Juan 3:16, que de esa misma manera Dios el Padre amó el mundo que mandó su único Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. El amor en acción, el amor en obediencia, porque Cristo en obediencia fue a la cruz. La frase que compartí con ustedes que Dios nos vio en nuestra peor condición y aún así nos amó. La respuesta es esa. La respuesta a ese amor que Dios demostró a nosotros debe ser obediencia. ¿Cuántos le podemos decir a nuestro Señor que solo de tu amor dependo, Señor? Así como me has amado, ayúdame a amar también. Jesús dijo, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan 14:15, si me amas, obedece mis mandamientos. El Evangelio de Mateo 22, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Es amar al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Y de la misma manera, ¿amar a quién? A tu prójimo. Eso es la responsabilidad del creyente, del Hijo de Dios viviente. El ejemplo que Él mismo nos ha dado y espera de nosotros. Versículo 13 al 14 de nuestro texto dice, yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sin voluntario. Pablo una vez más le dice a Filemón, yo quisiera mantener a Onésimo conmigo. Y no sé si ustedes han tenido el privilegio de estar cercanos de un creyente nuevo. En inglés se dice un baby in Christ. Cuando un hermano o una hermana se entregan a Cristo por primera vez, unos quebrantados, lágrimas, de corazón quebrantado porque reconocen el pecado que Dios les ha perdonado. Pero lo que pasa inmediatamente después de esas lágrimas es que reconocen el gozo de Cristo y la alegría de saber que han sido perdonados, una pesadilla que se les ha quitado del hombro. No cargan el yugo ya del pecado. Pero alegres y quieren compartir el amor de Dios y hablarles a todo el mundo de Cristo. Y para nosotros que tenemos tiempo es una bendición de estar en la presencia de Dios. Los da ánimo a nosotros. Y una vez más nos encontramos hablando de las cosas de Cristo, así como nuestros hermanos o hermanas. Donde hay fuego, los demás cenizas agarran y prenden otra vez.
Pablo ya grande, mayor, cansado quizás de edad. El amor refrescante de Onésimo ha de haber sido de mirar que Dios le iba perdonado y que estaba obrando sobre la vida de él. Pero Pablo le dice a Filemón: no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Quiero que lo hagas de voluntaria. Hace ratito comenté Santiago 4:17 y dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. La bendición que tenemos aquí, miramos en el versículo 15 y 16 de nuestro texto, que porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieras para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mira cómo Dios cumple. Me acuerdo cuando estaba más joven, yo tenía deseos de hacer ciertas cosas. Y aún cuando platico con mis hermanos en Cristo me recuerdan: si hayas hecho cualquiera de esas cosas, quizás no estuvieras donde estás hoy en este día. Y esto comparto con ustedes porque si no haya pasado lo que pasó con Onésimo, nunca se haya encontrado con Pablo en la cárcel, nunca se haya entregado, quizás no haya tenido la oportunidad Pablo de compartir con Onésimo el evangelio, y la vida de Onésimo haya sido muy diferente a como resultó conforme a la obra de Dios en la vida de él. En Génesis 45, versículos 4 y 5, miramos una historia, una verdad de las Escrituras de Dios que confirman lo de lo que estamos hablando. Versículo 4 del capítulo 45 de Génesis dice: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se quiten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, al fin de preservarles la vida. Lo que José pasó era para que el pueblo, no nomás la familia de José, pero el pueblo de Dios fuera rescatado y siguiera adelante con el tiempo, durante ese tiempo. Muchos de nosotros hemos pasado por muchas cosas, y esas cosas quizás eso es lo que los llegó al punto donde nosotros realmente no teníamos ningún otro lado si mirar más que arriba y rendirlos a Cristo Jesús. Para mí se llegó ese tiempo donde dice: Señor, ya no puedo, no hallo las puertas. Ha intentado todo lo que pude intentar y aún así no hago respiro, no puedo salir adelante, no sé qué está pasando. Señor, el único que me puede ayudar eres tú. Y gracias a mi Dios que me perdonó y me rescató de donde estábamos. El Wiersbe dice: quizás realmente todos somos Onésimos. Versículos 17 y 20 a nuestro texto: así que si me tienes como por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te daña o te debe, ponlo en mi cuenta. Y una vez miramos otra vez a mi Señor Jesús. Fue a la cruz por mí, por la deuda que yo debía, y tomó mi lugar. Efesios 1,
6 al 7, en la traducción viviente, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecen a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aleluya. El comentario Wiersbe dice: Onésimo no regresaba a casa como la misma persona de siempre. Tenía una posición completamente nueva ante su maestro y ahora era un hermano amado, identificado con Pablo y por tanto aceptado. Ser identificado como mi Señor es ser identificado como cristiano, hijo de Dios viviente, hija de Dios viviente. La bendición que hemos recibido a través de lo que Dios ha hecho por nosotros, por mí. Segunda de Corintios 8, 23 al 24, dice: los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo, así que demuestren su amor por lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 19 al 20 dice: yo, Pablo, les quiero de mi mano, y yo le pagaré por no decirte que aunque tú mismo te me mandes, me debes también. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aunque tú mismo también me debes. Si, hermano, tengo alguien provecho de ti en el Señor, conforto mi corazón en el Señor. En estos versículos miramos que quizás Pablo le trae de recuerdo, ¿verdad? Esto es por just in case, como dicen en inglés, por si acaso. Recuérdate, Filemón, que yo también fui el que compartí el evangelio contigo, así como lo compartí con Onésimo. Y así como Dios te perdonó a ti, Dios ha perdonado a Onésimo, y así también debes de perdonarlo tú también. Primero de Corintios 4, 15 al 16 dice: pues aunque tuvieron 10,000 maestros, que las enseñanzas acerca de Cristo tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia, así que les ruego que me imiten. Siempre Pablo usaba su vida como ejemplo para predicar, para enseñar. El ejemplo, le digo yo a mis muchachos en mi casa, que como cristianos nosotros debemos de ser el ejemplo, no tomar nuestro ejemplo del mundo. Si el mundo lleva rencor, amargura y odio, nosotros debemos de llevar bondad, amor, misericordia y gracia, así como nuestro Señor los ha dado a nosotros. Pablo usó esta relación especial para animar a su hijo a recibir a Onésimo. Filemón y Onésimo no solo eran hermanos espirituales en el Señor, sino que también era el mismo padre espiritual que era Pablo. Y este comentario Wiersbe es el que comenta eso. En el versículo 21 al 22 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y una vez más, les recuerda: ten expectación que voy a llegar ahí contigo. Y las cosas que quizás no puedo decir o me puedes decir, cuando llegue allí, vas a poder compartir conmigo. Wiersbe dice que las frases que resumen la carta son: recíbelo como a mí mismo, nuestra identificación con Cristo, y ponlo en mi cuenta, imputación de nuestros pecados puestos sobre Cristo. Como dije, Filemón, una breve joya en el Nuevo Testamento. No tiene precio lo que se revela a través de la palabra que leemos aquí en Filemón, el corazón de Pablo para los creyentes.
Recuerden que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Hijos y hijas nuevas en Cristo. Versículo 23 y 25 para acabar nuestro texto. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Damas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, espíritu. Amén. Afortunadamente, miramos que aquí demás sí es el mismo de 1 Timoteo 4:10, que al final se desampara de Pablo, pero recuerdan que aquí fue identificado colaboradores, colaborador, trabajador y ayudante y compañero de trabajo. Es importante que miramos esto porque recuerden que no es como comenzamos, sino como acabamos, ¿verdad? 28 años después de la cruz fue cuando Dios guió a Filemón que escribiera esta carta. Importante porque Onesimo, si era un hombre joven de 20 años, historia nos dice que en el año 110, Onesimo era el que corría la iglesia en Colosenses. Gutzek dice que Onesimo estaba obligado a regresar a su amo. Cuando hacemos algo malo debemos de hacer lo posible para corregirlo. Ser hechos nuevas criaturas en Cristo no elimina nuestra responsabilidad de hacer restitución y hacer lo que es bueno. En implicación, 2 puntos solamente. El amor nos moverá a una obediencia en acción. Es el amor de Dios. El amor de Dios los lleva en acción. La obediencia confirme nuestro amor para Dios. Eso responde que en nuestra obediencia realmente amamos al Señor, haciendo lo que es correcto. Amén.